Ya estamos de regreso en Así Somos y arrancamos de esta forma con Breaking AF. ¡Toma! Con esta música entonces arrancamos esta jornada de noticias y esta noticia, Salfate, no nos pone para nada contentos porque estamos hablando de la muerte de un hombre, de un profesor que lo único que quería era hacer una mejor vida para sus estudiantes, que fueran estudiantes críticos. Fue asesinado de una forma brutal, además por una mentira. Atención con el siguiente titular, porque tal como dice Michael, esto se acaba de entender y si uno empieza a ver las consecuencias hacia atrás, un hombre perdió la vida por un berrinche, justificado o no en términos culturales, pero que está basado en una mentira y esto me parece grave. Y ojo a tener atención con respecto a la manera de reclamar por ciertas cosas que nos molestan de aquí en el futuro. Dice así, señor director. El titular que tenemos ahí finalmente nos dice Samuel Paty, este profesor decapitado por una mentira. La chica que lo denunció admite que no estaba en clases. Recopilemos un poco de cuál fue la situación de lo que ocurrió el año pasado. Un profesor está dando una clase en Francia respecto a la libertad de expresión y cuáles son sus límites. Cuando yo paso a quitarle la libertad a los demás, cuando comienzo a denostar, ofender o cuando frente a hechos que culturalmente chocan con los míos, yo puedo colocar un semáforo que al menos cuestione ciertos comportamientos. Y él habla del caso de Charlie Hebdo, que fue atacado por terroristas, digamos, de ultranza, frente, digamos, a todas las creencias de carácter más islámico. Y varios alumnos se molestaron. La historia, ¿qué decía? Que una niña se molesta, que estuvo en esta clase. Se sintió ofendida. Se sintió ofendida porque a ella le tocó esto, siendo que están súper occidentalizados. En París, finalmente, ella no le parece que el profesor dé cabida a de que alguien se pueda burlar o cuestionar las bases de su cultura religiosa. Le cuenta al papá. El papá se enoja. Un hombre occidental, digamos, un hombre europeo con raíces islámicas solamente. Y él comienza a indagar y a propagar una funa sobre este profesor, a cuestionar. Y aparece este muchacho que toma esta bandera y sin decir más viene y lo decapita. Cual en plena calle, que se sepa, que lo vean, gritando grande Alá y todo lo demás que ya sabemos. Y ahora nos enteramos que esta muchacha, que le cuenta al papá, que hace una publicación y que este otro muchacho se siente invitado a hacer justicia y decapitar a este profe, no estaba ni siquiera en esa clase. Mira, aquí hay harto paño que cortar. A mí me da una indignación, pero bueno. ¿Te das cuenta lo escolar que es todo? Porque es como, yo no estaba en la clase, pero me contaron. Entonces hago la historia mía. Y dejo la cagada. Y dejo la cagada. ¿Qué me importa? ¿Cachai? A mí, esto es como la cultura de las funas. El papá tampoco sabía, ojo. Sí, es que es como la cultura de las funas. No sabía que no estaba su hija en clase, eso me refiero. Por eso es peor. Peor. Porque acá no es solamente la mentira de la niña. Es, en el fondo, la niña había sido expulsada. Más encima. Y el papá sabía, o suspendía, no sé cuál era la figura. Y es peor, capaz que estaba enojado con el profe. Y el papá supo que efectivamente la niña no estaba ahí, que la niña había sido suspendida por ese profe. Y el papá lo hace en el fondo como una especie de venganza porque suspenden a su hija. O sea, a ese nivel de tontera, si bien él dice, yo nunca pensé que esto se iba a escapar así, pero era una mentira padre-hija, básicamente. Claro, pero esto es como, esto es como el Pedrito y el Lobo, ¿cachai? Tú podés contar una mentira, pero no sabéis qué consecuencias puede tener. Sobre todo en un mundo en el cual hoy día está todo tan globalizado y podés enterarte tú de lo que se dijo en el colegio, tú no tienes nada que ver y terminar enterando posiblemente en cuestión de minutos. Es muy parecido a lo que pasaba con el tío abuelo de Tomás en un principio cuando lo querían linchar porque se asume que era el culpable. Claro. Equivocadamente. Esto es lo mismo. Yo no estaba, pero me contaron. Pero si te contaron no es lo mismo. Está lo que te contaron, lo que pasó y la verdad. O sea, entonces me parece que es muy complejo este nivel de situaciones. ¿Sabes qué? El tema de la funa y el tema de querer movilizar un grupo de personas para ponerse en contra de alguien o de algo
me parece que está prendiendo con agua. Y eso es peligroso porque... Sí, mucha gente se suma a las funas. Se suman. Con dos líneas de información. Exactamente. Y se suma nomás. O sea, como, ya, yo hago eso. Claro, es como, oye, ¿qué voy a hacer hoy día? Vamos a sumar una funa. ¿Cachai? Ya. Me parece que hay que tratar de ponerle un poquito más de ojo y ¿sabéis qué? Ser un poco más paciente. Esto tiene que ver directamente con la paciencia. Paciencia, diálogo, entendimiento, respeto, empatía. Pero creo que no hay paciencia. Es como, no, sí, ahí está el culpable, vamos todos. O no, él lo hizo, no vamos a aguantar que esto... No sé, me parece que cuando se intenta que exista diálogo, se consiguen muchas cosas mucho más grandes que hechos de violencia que finalmente lo único que terminan es segregando, que es lo ideal para muchos, y haciendo que los mensajes sean mucho más débiles. Es que lamentablemente la humanidad está fallando en la forma, y es lo que hemos visto también lamentablemente en nuestro país, porque finalmente... Si la niña hubiese estado en esa clase en donde el profesor Samuel Paty intentaba hacer una clase de educación cívica, en donde él muestra las caricaturas de Charlie Hebdo para poder retratar una realidad que vivió su país en el año 2015, que fue tremendo, si alguien se siente ofendido por eso, quizás tiene todo el derecho para poder ir al colegio y decirle, sabes que a mí me parece que esto no corresponde. Estamos en un ambiente académico. Es parte de la democracia que vive... Las cosas se discuten de otra manera. Es la parte de la democracia que también se vive en Francia. El tema es la forma. Si a ti te molesta como papá, tú vas al colegio, hablas con el director, hablas con el papá y tratas de resolverlo. O con el profesor. O con el mismo profesor, por supuesto. Pero esto de ir a hacer una funa y ponerlo en las redes sociales, donde lamentablemente eso llega, esa amenaza llega a vista y a manos de terroristas, que finalmente entienden lo que quieren, producto de la información que se entrega, va un chico más encima de 18 años y a vista y paciencia de todo el mundo le quita la vida a Samuel Paty. Entonces, además es un hecho tremendamente traumático para el país. Un país que concentra 1/3 de la población musulmana que reside en la Unión Europea. Por lo tanto, ahí hay otro tema súper importante que tiene que ver con que en Francia hay muchos musulmanes. Y hemos sido también testigos de cómo al mismo presidente Emmanuel Macron lo han criticado por incitar al odio contra la población musulmana. Entonces es un país que tiene un conflicto súper grande entre ellos y la población musulmana que reside ahí. Pero te das cuenta que tú no podías hacer la trazabilidad, ¿cachai? De ocupar el término de un mensaje en las redes sociales. Porque yo escribo algo, tú le das un me gusta, ese me gusta permite que el algoritmo lo visualice a otras personas, otra persona lo visualiza, que le da un retweet, y eso permite, y tú no sabes quién finalmente termina viendo ese mensaje. Eso es lo peligroso. Las redes sociales. No queda mucho tiempo, pero efectivamente nos va a quedar como tema pendiente el asunto de las funas. Yo creo que es muy interesante analizar a nivel psicológico qué es lo que te va generando efectivamente esta cultura de... Hay mucha responsabilidad. Tengo que ver caer al otro, tengo que destruirlo mediáticamente. Estás viendo Breaking AS y nosotros nos vamos porque no todo está perdido en este mundo, chiquillos. ¿En serio? No todo es tan malo. Importante empresa de las grandes, de las cototas, va a tener una multa, pero es que de miles de billones de dólares por haber contaminado el Ártico. Eso, Juan Andrés Alfate te lo cuenta después de esta pausa. Estamos haciendo Breaking AS o Breaking As, como dice Breaking As. Breaking As. Como le gusta. Crisis